Queridos amigos, bienvenidos una semana más a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica, bienvenidos a la resistencia católica. Hoy vamos a dedicar el programa en exclusiva, va a ser un monográfico, a la teología y a la espiritualidad de Cristo Rey y haremos nuestro comentario habitual de formación en la tradición. Haremos nuestro comentario habitual de la encíclica Quas Primas, como hemos hecho estos últimos programas explicando la encíclica Quas Primas, y después daremos paso a nuestro gran amigo, a nuestro admirado profesor Javier Barrecoa, porque él nos va a presentar la reedición de un clásico que han hecho nuestros amigos de la Asociación de Luz de Trento, a los que les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, y de la mano del profesor Barrecoa, a través de este clásico, insisto, reeditado por la Asociación Luz de Trento, seguiremos profundizando y empapándonos de esa teología y de esa espiritualidad de Cristo Rey, de la Iglesia militante, de la Iglesia contrarrevolucionaria, porque no se puede ser católico y no ser contrarrevolucionario, porque es la revolución lo que ha asaltado el cristianismo, a lo que ha saltado la Iglesia Católica y lo que nos ha llevado a esta decadencia absoluta que estamos viviendo, en la cual ya hasta bendecir parejas de sodomitas y de lesbianas está bien, pero decir que la Virgen es corredentora es inoportuno, dice Priscila, la reina del desierto, que está en el Vaticano. Pero bueno, no quiero enfadarme y no quiero calentarme. Bien, en primer lugar, antes de que sigamos, recuerden nuestro curso de Historia de la Iglesia Católica en la Academia de Pensamiento Católico Melchor Cano. Aquí lo puede poner en pantalla nuestro realizador, Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, y aquí tienen el manual correspondiente de la asignatura, Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, la Edad Antigua, de un servidor, Gabriel Calvo Zarraute, nuestra editorial, Páginas Contrarrevolucionarias. Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, ahí tienen todos los datos en pantalla para que entren, para que vean el curso, los cursos que estamos ofreciendo. Ahí tienen el resto de libros de la editorial Páginas Contrarrevolucionarias, el de Garabandal, del padre Domènech, Antonio María Domènech, gran amigo, gran sacerdote, y por supuesto el no menos admirado y gran amigo Manuel Acosta, con esa gran publicación que ha hecho de Un faro en la tempestad, de la predicación de ese obispo santo y sabio, de cuando en España había obispos, don José Guerra Campos, un santo y un hombre de Dios, un sabio, un asceta, un apóstol, un absoluto intelectual, de lo que ya no queda nada en el episcopado español, nada. Bueno, pues ahí don José Guerra Campos, durante casi 2 años estuvo impartiendo unas mini catequesis de 15 minutos en televisión española, cuando era televisión española también, no televisión espantosa como es ahora, la televisión socialista, comunista, separatista. Pues bien, ahí estuvo explicando el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI. Y ahí están recogidas en ese libro de Manuel Acosta, transcritas, ordenadas, pues esa joya catequética, esa pieza de teología, de alta teología, pero al mismo tiempo accesible para cualquiera de nosotros, que son esos programas de Monseñor Guerra Campos. Bueno, del libro Garabandal del padre Domènech, un día tendremos que entrevistarle también, por supuesto, y hablaremos sobre las apariciones de Garabandal. Y como les decía, pues aquí tienen Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua, son 530 páginas. Aquí están incluida todo el material que se imparte en nuestras clases, junto con un esquema después de cada clase y un examen de tipo test también. Aquí, en esta asignatura de Historia de la Iglesia Antigua, no solamente van a aprender Historia de la Iglesia Católica, van a aprender también la historia de la espiritualidad, la historia de la teología con la patrística, la historia de las herejías, el arrianismo, el pelagianismo, por supuesto el gnosticismo,
el donatismo, van a aprender la historia de los dogmas con los concilios ecuménicos dogmáticos, de cuando había también concilios dogmáticos ecuménicos universales, historia de la liturgia, historia del arte, bueno, cristiano, paleocristiano, mejor dicho, y las persecuciones, los 250 años de persecuciones del Imperio Romano. Bueno, pues todo eso y mucho más. Aquí un servidor lo ha escrito en Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua. Luego ya, Dios mediante, pues se publicará el volumen 2, Edad Media, y seguiremos después el próximo año con los siguientes, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Aquí lo tienen, curso de Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, Edad Antigua. Recuerden, Escuela de Pensamiento Católico, Melchor Cano. Muy bien. En el último programa nos quedamos comentando la Quas Primas en el número 16, que junto con el 23 ya les dije que son los dos números más importantes de toda la encíclica, porque son el núcleo que condensa, que resume, que aúna, pues tanto la enseñanza de Cristo Rey, la teología de Cristo Rey, insisto una vez más que no es un invento de Pío XI para aquellos años 20, recuerden que estamos conmemorando el centenario de la encíclica Quas Primas en 1925 con motivo del aniversario del Concilio de Nicea, año 325, el primer concilio ecuménico universal general de la Iglesia Católica, donde se proclama el dogma de fe de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y se condena la herejía arriana y se condena a Arrio, porque es que esto se dejó de hacer con el Vaticano II, pero durante 19 siglos, bueno, 16, venga, vale, 16 siglos de historia, la Iglesia Católica condenaba las herejías y condenaba a los herejes. Y desde el Vaticano II ni condenan las herejías ni condenan a los herejes. Vamos a dejarlo, por lo menos Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, sigue condenando herejías. Eso es cierto, por eso es la encíclica más importante de todo el pontificado de Juan Pablo II. Veritatis Splendor, se la recomiendo, 1993, sobre todo a los hermanos sacerdotes. Si se la habéis leído, volved a leerla y a releerla, porque es lo mejor de Juan Pablo II. Además, es la encíclica más tomista de Juan Pablo II, es la que tiene más citas de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero desde luego, aquí nadie condena a los herejes, como somos tan misericordiosos y tan modernos y tan pluralistas. Pues claro, pues y la Iglesia, lo que vivimos hoy, por desgracia, es pues un cuerpo que sufre una metástasis de herejías y de herejes, que además son los que gobiernan, los funcionarios eclesiásticos que la están gobernando, por cierto, cada vez más indigentes mentales. Pero bueno, este es el problema que tenemos, queridos seguidores. Los funcionarios eclesiásticos, muchos de ellos son sodomitas, están en contra de la ley natural, y otros muchos de ellos, además de sodomitas, también son modernistas y están en contra de la revelación divina. Entonces, esto es un problema muy grave el que tenemos. Por eso, como siempre les digo, hay, por supuesto, que armarse para la contrarrevolución. Y armarse para la contrarrevolución, evidentemente, conlleva una vida de oración, de piedad, una vida interior, una vida espiritual sólida, con los grandes maestros de espiritualidad, con los santos de siempre, como decía mi abuela, de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios. Los grandes clásicos, los grandes clásicos. Pero, por supuesto, también necesitamos más que nunca una formación doctrinal, porque nunca la Iglesia Católica en 20 siglos ha estado tan minada de herejías. Nunca en 20 siglos la Iglesia ha estado... La crisis arriana del siglo IV. No, porque los arrianos negaban que Cristo era Dios, pero no decían que bendijeran homosexuales. Negaban que Cristo era Dios, pero no negaban el purgatorio ni el infierno. Negaban que Cristo era Dios, pero no negaban todos los sacramentos. Claro, estamos mucho peor, muchísimo peor que en el siglo IV. Aparte que en el siglo IV, en la crisis arriana, no había un desarrollo doctrinal como le hay siglos después, ni la facilidad que tenemos hoy en día, gracias a los medios de comunicación modernos, especialmente Internet, de poder acceder a todo el patrimonio doctrinal de la Iglesia Católica, a toda la doctrina de los santos padres, a todas las enseñanzas del magisterio de la Iglesia
católico perennes, las de siempre, esta misma que estamos aquí viendo de Pío XI, la encíclica Quas Primas. Nunca ha estado tan clara la doctrina católica de la Iglesia y al mismo tiempo nunca ha estado tan minada la propia Iglesia y tan masivamente, entre paréntesis, desgobernada por una jerarquía sodomítica y por una jerarquía absolutamente modernista, absolutamente liberal e, insisto, absolutamente descerebrada. Ya no hay herejes que sean, que tengan una respetabilidad por sus conocimientos intelectuales. Siempre lo digo, Karl Rahner era más malo que el demonio, y Hans Kuhn, y Schillebeck. Esta gente eran enciclopedias con patas. Eran enciclopedias con patas. Habían estudiado mucho, aparte que se habían formado en los años gloriosos, que a lo mejor no eran tan gloriosos, porque fíjense dónde salieron todos estos. También tenemos que evitar ser maniqueos y poner las cosas en su sitio. Lo que les quiero decir en definitiva, queridos seguidores, y por eso siempre les insisto, necesitamos formarnos. Si los cristianos de los primeros siglos, durante, como les decía antes, los 250 años de las persecuciones del Imperio Romano, por esa coyuntura, por ese contexto histórico que vivieron providencialmente, tenían necesariamente que abrazar con Jesucristo, porque eso significaba ser cristiano en aquella época, abrazar la vocación al martirio, porque era una realidad cotidiana. Nosotros, hoy en el siglo XXI, no desechamos que pueda haber una persecución martirial, cruenta, sangrienta. No la desechamos, vamos camino de ello también, por lo menos en Occidente, con la invasión musulmana, afromusulmana, y más todavía en España, que es el país, gracias a la izquierda, bueno, gracias a los obispos, gracias al Papa Pablo VI, gracias a la derecha liberal pseudo-católica, gracias a toda esa gentuza inmunda, pues España es un país dominado por la masonería, por el socialismo, por el comunismo, por el separatismo más racista y más cínico, y no descartamos que pueda haber una persecución sangrienta, pero tenemos que ser conscientes de que en el contexto histórico que nos ha tocado vivir a nosotros, queridos seguidores, con esta crisis doctrinal tan grave en la Iglesia, que vemos cómo siguen cediendo, siguen avanzando, siguen llevándolos a la Iglesia por ese camino de protestantización, de asimilación al protestantismo, como la Iglesia anglicana, vamos, entre comillas, Iglesia, claro, vamos camino de ella. Newman ya lo vio en su época, el cardenal Newman, reciente doctor de la Iglesia, ya lo vio. Y por eso dejó el anglicanismo y se hizo católico. Y se hizo católico, además, siempre lo digo, recuérdenlo, estudiando a los santos padres, estudiando el concilio de Nicea, estudiando a los arrianos, la herejía arriana. Decide abrazar el catolicismo el cardenal John Henry Newman. Es un referente intelectual y moral para todos nosotros. En uno de mis libros, De la crisis de fe a la descomposición de España, termino el libro con ese epígrafe, un referente intelectual y moral, el cardenal Newman. Eso es del año 2022 o 23, creo que fue cuando lo publiqué, De la crisis de fe a la descomposición de España, editorial Homo Leges. No lo saco porque si no, no hablamos hoy de las Quas Primas y de Cristo Rey. Bien. Estábamos en el número 16, pero quiero saltar hoy, ya que vamos a tener con nosotros al sabio profesor Barrecoa, quiero saltar al que considero que es el segundo punto también más importante de la encíclica, junto con el 16, que es el número 23. El número 23 de la encíclica está encuadrado en la cuarta parte del documento, que es la explicación del Papa Pío XI de por qué promulga la fiesta de Cristo Rey. La doctrina de Cristo Rey no la inventa el Papa Pío XI, sino que la codifica, ¿de acuerdo? Igual que la misa tradicional no la inventa el Concilio de Trento ni la inventa San Pío V. Por eso es incorrecto decir misa de San Pío V. No la inventa, la codifica, simplemente. Simplemente, bueno, estaba ya bastante codificada, pero más que la codifica, simplemente la
la impone como unidad litúrgica, como unidad de culto, como unidad celebrativa para el resto de la Iglesia. Eh, en tal caso, habría que remontarse a San Gregorio Magno, al siglo, finales del siglo VI, primeros del siglo VII, para hablar de esa codificación de la antigua y venerable liturgia romana, la misa tradicional, la misa católica, la misa de siempre, la misa de siempre. Pues la doctrina de Cristo Rey ocurre algo muy parecido. No se inventa esta doctrina Pío XI, y por eso lo hemos visto en la encíclica en programas anteriores, como está recordando toda la base bíblica, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Papa está recordando en esos fundamentos teológicos de Cristo Rey, de la doctrina de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, pasa también por esos escritos de la patrística de los santos padres, cuando proclaman y explican, exponen, desarrollan, despliegan toda la doctrina de Cristo Rey. Y lo que hace el Papa Pío XI es simplemente resumirla, sintetizarla y ordenarla, codificarla en este documento oficial, en esta encíclica, que es Quas Primas. Quas Primas. Pues el número 23, ahí explica el Papa uno de los motivos por los cuales instaura, proclama esta fiesta de Cristo Rey y publica esta encíclica Quas Primas. Y es contra el moderno laicismo, contra el moderno laicismo. ¿Qué es esto del laicismo? Después lo va a explicar muy bien el profesor Barrecoa. Laicismo, laicidad, laico, laicidad positiva, todas estas falacias que se han inventado la teología liberal, modernista, progresista, desde el Vaticano II, para vendernos la cuadratura del círculo. Es así de sencillo. Para vendernos la cuadratura del círculo y decir que esto está mal si tiene un nombre, un apellido, y está bien si tiene otro apellido. Hay una laicidad buena, positiva, y una laicidad mala, negativa. Esto es una falacia, esto es un cuento, esto es una trola, esto es una mentira. El laicismo es el enemigo moderno del cristianismo. Es el enemigo moderno del cristianismo. Y la Iglesia, desde el Vaticano II, sus jerarquías, ha intentado bendecir el laicismo diciendo que no, que hay una laicidad buena, una separación de poderes. Es que eso ya lo había. Es que no somos una teocracia como el Islam. Es que la Iglesia siempre enseñó la separación de poderes. Entonces, ¿qué quieren decir? Lo que quieren decir, queridos amigos, es que lo que hizo la Iglesia con el Vaticano II fue abrazarse a la democracia liberal, al liberalismo, que es pecado, que es la herejía de negar a Jesucristo sus derechos de rey, porque eran los signos de los tiempos. Y entonces la Iglesia lleva desde entonces estos 60 años desastrosos intentando que la modernidad laica, que las democracias laicas le perdonen la vida y le dejen existir, autorreduciéndose a ser una ONG y una institución que mantiene los edificios turísticos, religiosos, y en el caso de España, pues que organiza eventos folclóricos, ¿no? Que son procesiones y cosas por el estilo. Pero predicar la verdad de Jesucristo, no, porque no es democrática. Predicar que el aborto es un asesinato, es un crimen, el mayor crimen de la historia, el mayor genocidio de la historia de la humanidad. No, eso no. Predicar que la homosexualidad es un pecado que clama al cielo, como dice la Sagrada Escritura, como vuelve a repetir San Pablo en la primera carta a los Romanos, capítulo 1, como enseñó siempre la doctrina católica. Eso no. Enseñar que verdaderamente hay un único que hay un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Islam es una religión falsa y que el judaísmo es una religión falsa y que no hay más religión verdadera que la religión revelada, trinitaria, que es la cristiana, la católica. Esto no es ecuménico, esto no es plural, esto no es democrático. Este es el problema, este es el problema. Por eso no soportan la misa tradicional, porque es el dogma católico rezado, la tradición católica rezada. No lo soportan.
No pueden con ello, por eso la odian, la persiguen. Eh, y por eso es tan importante formarnos en la teología y la espiritualidad de Cristo Rey. Número 23. Contra el moderno laicismo. Dice el Papa Pío XI, si mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos, con ello proveemos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste, llama al laicismo peste, a la peste que hoy inficciona a la sociedad humana. Juzgamos peste de nuestros tiempos el laicismo con sus errores y abominables intentos. Tal impiedad no maduró en un solo día. Habría que retrotraerse, pues miren, desde Joaquín de Fiore, que fue un monje cisterciense calabrés del siglo XII, si no recuerdo mal, siguiendo después con Guillermo de Ockham, esta secularización del poder y que va poco a poco expulsando a nuestro Señor Jesucristo de la plaza pública, Guillermo de Ockham en el siglo XIV. Habría que seguir, por supuesto, después con la revolución religiosa de Lutero, del protestantismo, con sus distintas ramas calvinista y anglicana. Habría que seguir posteriormente con la segunda parte de la modernidad, que es la Ilustración, la Revolución Francesa, después en el siglo XIX el marxismo, las ideologías totalitarias en general, pasando por toda la filosofía idealista germánica de matriz protestante, Fichte, Schelling, Hegel. O sea, esto es lo que está diciendo el Papa Pío XI. No va a comentar todo lo que estoy comentando yo, pero a eso es lo que se refiere cuando dice que esta impiedad del laicismo, de negar la divinidad de Cristo y por lo tanto los derechos de Cristo respecto a la sociedad humana, a esto es lo que se refiere cuando dice que no maduró en un solo día. Porque desde el Vaticano II la Iglesia solo habla, bueno, los que la dirigen, la mayoría, solo hablan de los derechos del hombre, solo hablan de los derechos humanos. Nadie habla, nadie predica, nadie enseña los derechos de Dios. Y Dios tiene derechos. Y el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, tiene derechos. Y aquí los ha explicado muy bien al comienzo de la encíclica, como vimos en programas anteriores, el Papa Pío XI, cuando habla de los derechos de Cristo Rey. Claro que tiene derechos. Los primeros derechos son los de Dios. Por eso el hombre, lo que Dios nos da a los hombres, no son derechos, nos da obligaciones. Y esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. Tampoco voy a entrar ahí, que si no, no avanzamos. Tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho fundado en el derecho del mismo Cristo de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir a los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Ya no hace falta que hagan esto con la Iglesia, porque la propia Iglesia es la que se ha castrado y ya no hace nada de esto. No proclama el imperio de Cristo sobre todas las gentes, no reconoce que tiene el derecho fundado en el derecho de Cristo de enseñar a todo el género humano, de dar leyes a los pueblos, no consejitos buenistas, no consejitos buenistas, de dar leyes a todos los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas, para que vean que no me lo estoy inventando. Número 23. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas. Ya esto habló de ello Rousseau en su famosa obra Contrato Social, que había que igualar a todas las religiones. Y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Hace poco el Papa León XIV se entrevistó, entre otros, con unos monjes budistas, sacerdotes amigos que celebran la misa tradicional y que han sido perseguidos y que han sido calumniados por ello, por los obispos y por otros sacerdotes y han sido apartados. Decían que en la Iglesia Católica, si eres un monje budista, te tratan mejor que si eres un sacerdote católico que lleva sotana y celebras la misa tradicional. Totalmente cierto.
Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Es que esto lo han hecho los propios funcionarios eclesiásticos. Se avanzó más. Sustituyeron a la religión de Cristo por una cierta religión natural con ciertos sentimientos puramente humanos. El relativismo, la dictadura del relativismo de la que hablaba el Papa, bueno, entonces el cardenal Ratzinger. No faltaron estados, con esto se refiere al comunismo, no faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Recuerden la fecha, esta encíclica está publicada en 1925, 1917 había comenzado la revolución bolchevique, después la guerra civil entre rojos y blancos y bueno, pues ya esa guerra civil acaba justo en 1924, 23, finales del 23, poco antes de la publicación de esta encíclica. Y de ese modo lo que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a ser el primer Estado de la historia de la humanidad confesionalmente ateo. Confesionalmente ateo. Por cierto, después de Vaticano II, la diplomacia vaticana, empujada por Pablo VI, eliminó todos los estados confesionalmente católicos y mientras dialogaba con todas las dictaduras, mejor dicho, con todas las tiranías comunistas, y hoy tenemos a la Iglesia, al Vaticano, al Parolín, pactando con la China comunista un año tras otro, mientras están masacrando, torturando a los católicos fieles chinos. Es una supeditación de la fe católica a la política en el peor sentido del término política. Número 24. Aquí habla el Papa Pío XI de los frutos que ha producido el laicismo. Claro, lo que nunca jamás pudo imaginar Pío XI ni en sus peores pesadillas era el triunfo del modernismo que estamos sufriendo en la Iglesia tras el Vaticano II, que iba a suponer la laicización, la secularización de la propia de la propia Iglesia, la autosecularización de la propia Iglesia. Hoy salía, hoy, hace poco salió un cardenal, que es un impresentable, por cierto, y es un analfabeto funcional, diciendo que ninguna religión tiene toda la verdad, o que ninguna religión tiene la verdad, algo así era. La única religión verdadera que tiene toda la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, es la religión católica. Él es evidente que no tiene fe católica. Aparte, insisto, de que es un analfabeto funcional, pero demostrado, un analfabeto funcional, que le hicieron cardenal porque era amiguito de quien todos saben. Bueno, pues este es el problema que tenemos. Las propias jerarquías de la Iglesia han secularizado, han laicizado a la propia Iglesia, han secularizado la Sagrada Liturgia, han secularizado la doctrina con el modernismo y el liberalismo, han secularizado la moral, han secularizado la catequesis, han secularizado la formación de los sacerdotes, han secularizado los monasterios, la vida religiosa, han secularizado todo, lo han laicizado, lo han secularizado, lo han modernizado y han matado todo lo sagrado. Los amarguísimos frutos, número 24, que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones han propuesto con tanta frecuencia durante tanto tiempo, los volvemos hoy a lamentar al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, los odios y rivalidades, las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público, y con frecuencia. Demasiado benévolo el Papa. Y brotando de todo esto las discordias civiles junto con el ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas, destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias y, en fin, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. Cuando el hombre niega a Dios, cuando el hombre pretende organizar la sociedad política, la comunidad política, los estados, en el sentido histórico, sin Dios, contra Dios, apostatando de Dios,
evidentemente eso significa la muerte para el ser humano, la destrucción, la autodestrucción del ser humano. Bien, hasta aquí mi introducción comentando la encíclica Quas Primas, y vamos a dar paso ahora a nuestro querido y admirado el profesor Javier Barrecoa. Muy buenas, padre, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, aquí, a disponer. Nos alegramos mucho de que vuelvas a estar con nosotros. Ujú. Bueno, pues si nuestro realizador puede poner en pantalla ya esta obra, este clásico, Cristo Rey, de Monseñor Tiamer Todd, reeditado, insisto, por nuestros amigos de la Asociación Luz de Trento. Recuerden, para poder adquirirlo, tienen que buscar la dirección en internet de la Asociación Luz de Trento, y ahí podrán encontrar esta joya que estaba completamente descatalogada, no, olvidada, arrojada en algún rincón polvoriento de bibliotecas clericales, y que han tenido esta gran iniciativa en la Asociación Luz de Trento de rescatarla. Ya han publicado otros libros de Monseñor Tiamer Todd. Brevemente, Tiamer Todd fue un sacerdote católico húngaro, después obispo, que destacó como un gran predicador y un gran escritor, sobre todo a la hora de la formación, que fue uno de sus principales apostolados con jóvenes. Y bueno, pues evidentemente sus obras transmiten que era un hombre de una grandísima formación, fue de hecho profesor en la universidad y fue profesor también del seminario de Budapest. El Papa Pío XI le nombra en 1938 obispo coadjutor de Veszprém, o como se diga en húngaro, que es el idioma más difícil de toda Europa, y fallece el 3 de marzo de 1939, y fallece con fama de santidad. Pues bien, adelante, profesor Barrecoa, háblenos de esta obra, y después ya entramos a cuestiones relacionadas con ella. Bueno, de Todd, de este obispo húngaro, como has dicho, hay que decir que es muy profundo, pero cuando lo lees es apostolado puro, casi con estilo literario, va lanzando las ideas con mucha energía, también con mucha ternura. O sea que cuando uno lee sus libros no lee un árido tratado de teología, y en este caso de Cristo Rey tampoco va a uno a quedarse ahí atascado, ¿no? Yo me acuerdo de joven que estos libros de todos los conseguíamos de segunda mano, ¿no? El joven de carácter, la joven de carácter, energía y pureza, ¿no? Y ahora releyendo este libro, pues para mí ha sido sumamente delicioso, ¿no? Incluso en algunos momentos tiene estilo chestertoniano, ¿no? Hay un momento que precisamente para presentar el libro que sale a raíz de la Quas Primas, precisamente, ¿no? Entonces, estás leyendo y parece Chesterton, ¿no? Dice, existe en Roma un instituto sanitario, que es el Vaticano, cuyo oficio es descubrir los bacilos que causan las enfermedades del mundo, ¿no? Y entonces, dice, en 1925 el Papa saca un documento para avisar de lo que está infeccionando el mundo, que es aquellos que quieren desterrar de la vida a Cristo, ¿no? En el fondo es el laicismo, claro, evidentemente. Hoy, por desgracia, parece que el instituto este sanitario ha quedado infectado, como a veces pasa con los laboratorios, ¿no? Que están para combatir los virus, y el virus ha colado, por cierto, cosa que dijo ya Pablo VI, con eso de que el humo de Satanás se había colado dentro, ¿no? Bueno, esto es como un poco el estilo, ¿no? Él lo va dedicando capítulos. Yo creo que es una obra, no soy experto, pero creo que es una obra que fue como publicando a trozos y luego se pudo compendiar. Son como pequeños como artículos donde habla de Cristo Rey de la Patria, Cristo Rey de la Patria Celestial, Cristo Rey de los niños, Cristo Rey de las mujeres, Cristo Rey de los jóvenes, Cristo en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces, sobre todo, empieza con esto, con Cristo, con la noción de realeza. Insisto, uno no se va a encontrar, hay un tratado de teología sobre la realeza de Cristo y referencias al Antiguo Testamento, como si hace la Quas Primas, sino que, bueno,
él utiliza las figuras literarias, dice, bueno, esto es como San José, ¿no? que va buscando posada, ¿no? Y al final se encuentra que no hay lugar para él, ni para el niño, ni para la Virgen, ¿no? Entonces, pues es como si Cristo llamara a las puertas del taller de artistas y dijeran, uy, aquí no queremos mezclar el arte con la moral, ¿no? O llama al taller de la fábrica y dice, uy, ¿de qué sindicato sois, no? O llama a los diferentes talleres o lugares, ¿no? del mundo, y todo el mundo le desprecia, ¿no? Y al final dice Todd, dice, Cristo, al menos en el Gólgota, tenía un pedazo de tierra para él, ¿no? Donde clavar la cruz, donde la cruz estaba clavada. Pero ahora se encuentra que ni siquiera le queremos conceder eso, ¿no? Un trozo de tierra donde pueda reinar y pues cita la famosa frase, ¿no? de no queremos que este reine sobre nosotros, ¿no? Que los judíos le dicen a Pilatos, ¿no? Cuando Pilatos dice, pero si es vuestro rey, ¿cómo lo voy a crucificar? No queremos que este reine sobre nosotros. Y esto es en el fondo el laicismo, ¿no? Que es la negación de la potestad de Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, insisto, con este estilo, pues va entrando muy bien el libro. Hay un momento que habla de la patria terrena, ¿no? Cristo es rey de la patria terrena. En este caso no habla del deber del Estado para con la Iglesia o para con Dios o para con Cristo, ¿no? Sino, bueno, habla de la patria terrena y dice, Cristo amaba su patria, ¿no? Y usa esa cita del Evangelio de Mateo 24, tan bonita, ¿no? Que Cristo está viendo el templo y dice, llora casi prácticamente, se entristece, dice, ¿cuántas veces quisiera ser como la gallina que recoge a los polluelos bajo sus alas? En el fondo es el pueblo judío y en el fondo él quiere al pueblo judío, que es el que le va a traicionar y le va a condenar, ¿no? En el fondo. Y entonces también usa como, él fue sacerdote castrense, curiosamente, y estuvo en la Primera Guerra Mundial, y entonces, pues de sus recuerdos, ¿no? Dice, estábamos ahí en la trinchera, ¿no? Y las humedades, en el sufrimiento de una trinchera en la guerra, y de repente un soldado saca el rosario, ¿no? Y rápidamente, pues muchos soldados pues empezaron a rezar el rosario con él. Y entonces, pues lanza algo que parece como muy descolocado, pero que es muy bonito, ¿no? Como en la Primera Guerra Mundial los húngaros tenían un sentido del deber patriótico y también religioso y estaban rezando porque realmente entendían que eso era una guerra de civilización, era una cosa mucho más allá que una disputa de fronteras, ¿no? También él, después de la guerra, él estuvo recorriendo Estados Unidos y entonces iba allá a las comunidades húngaras para visitarlas y bueno, y dice, ¿cuánto le debe la patria a la Iglesia Católica, ¿no? Porque los húngaros, ¿no? En esas tierras lejanas todavía se sentían húngaros y sentían ese amor patrio porque iban a la iglesia y se encontraban con otros compatriotas, ¿no? Y en el fondo, no deslindar la patria y la religión es lo que realmente hace como fructífero, como muy, digamos, viable la vida, ¿no? Porque estás en una comunidad, estás en una patria, no te desarraigas, no rompes tus raíces y puedes continuar con tu tradición, ¿no? En este sentido, bueno, él va haciendo sus reflexiones, insisto, no es un tratado, va relatando y va contando cosas y algunas muy profundas, ¿no? Hay un momento que, voy a leer, que dice lo que es la patria, ¿no? Y dice, este es el verdadero amor a la patria, amor patrio que es capaz de lanzar un pueblo a las alturas, ¿no? Sin que por esto haya de humillar o afrentar a otros pueblos. Amor a la patria que ni degenera en ciega idolatría de lo propio, como bien sabemos que son los nacionalismos, ni quiere aniquilar a otras naciones, ni quiere subyugar al mundo. Amor a la patria que al estimar su propia raza no aborrece a los pueblos extranjeros porque sabe que todos somos hijos del mismo padre, ¿no? Y en el fondo, digamos, esto que tiene mucho que ver con esa idea de Pío XI, ¿no? de la paz de Cristo en el reino de Cristo, solo con el reino de Cristo será posible la verdadera paz, pues un verdadero amor a la patria nunca va a llevar a una belicosidad inmoderada e irracional contra otros pueblos, ¿no? Sino que al final cada uno tiene su patria, cada uno ha nacido con su identidad, esto está al servicio de Dios y al final, pues los que Dios quiera nos encontraremos en el cielo, ¿no? También, bueno, insisto, el libro es más que recomendable, es muy bonito, muy bonito.
él se plantea también Cristo es rey de los cielos, de la patria celestial, no solo de la terrena. Y bueno, ahí va haciendo sus reflexiones y se pregunta una cosa que algunos nos podemos sentir incluso identificados, ¿no? Cuando estemos en el cielo, dice, ¿qué has sido, ¿no? En tu vida terrena? Profesor. Ahora lo que te llena de gozo no es la fama mundial de tus libros. Esto, los que nos dedicamos a escribir libros, hemos de saber que cuando estemos en el cielo, esto no es lo que nos va a dar gozo, lo que hayamos escrito, sino que has ennoblecido el alma del niño o del discípulo que te fue encomendado. Has sido obrero, ya no te da orgullo la perfección de las máquinas que fabricaste, sino haber sido fiel a Dios en un mundo corrompido. Has sido madre de familia, esto es muy bonito, dice, lo que te consolará no es el don de gentes que revelaste en las reuniones, sino el haber juntado para el rezo las manos de tus hijos por la mañana y por la noche, ¿no? Que es como muy tierno, ¿no? Muy bonito. Él también pues habla de que Cristo es rey de los sacerdotes, ¿no? Entonces dice, su propia experiencia dice, no sabéis, los que no lleváis traje talar, las cosas que tenemos que sufrir y las que nos sueltan y los mocos que nos, y cómo nos miran. Claro, hoy, por desgracia, ¿cuántos sacerdotes llevan sotana, no? Llevan traje talar, muy pocos, y saben lo que es llevar, ¿no? Ese sacrificio de servicio a Cristo, y cuántos sacerdotes pues prefieren pasar en el anonimato ante otros seglares o ante el mundo, ¿no? Bueno, y esto, todo, no hay párrafo que no te haga como pensar, ¿no? También dice, Cristo es rey de la iglesia, ¿no? También hay la figura tan bonita, ¿no? La iglesia es la esposa de Cristo y la esposa, la santa esposa obedece a su marido, como la iglesia debe obedecer a Cristo, evidentemente, pero habla que Cristo es rey de los templos. Esto también me ha llamado mucho la atención, es muy bonito, dice, porque digamos, hoy en día vemos que está ocurriendo todo lo contrario. Dice, los templos católicos se construyen para el altar, y añadiríamos para el sagrario, ¿no? El altar para Cristo. Quitas a Cristo del templo, que es lo que se ha hecho ahora, porque entras en el templo y ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el sagrario? Una capillita por ahí, escondido, te cuesta encontrarlo muchas veces, ¿no? Quitas a Cristo del templo, ¿y qué es lo que queda? ¿El templo? No, una amplia sala de sesiones, una obra arquitectónicamente sin sentido, ¿no? Y al final es así, es para que unos turistas que no entienden nada entren en una catedral sin entender nada y se vayan sin entender nada, pero habiendo pagado la entrada, ¿no? Y el pobre Santísimo ahí oculto en una capilla, ¿no? También es algo muy propio, digamos, que ataca el laicismo, siempre es a la familia, ¿no? A la familia cristiana, y él, pues, Cristo es rey de las familias, ¿no? Y entonces hinca el diente en la familia moderna, ¿no? Como una idea absolutamente desquiciante, porque la familia es tradicional y no puede haber familia moderna, ¿no? Y cuando se ha intentado inculcar la idea de que puede haber una familia moderna, dice, ¿qué es el matrimonio moderno? Un primer paso para el divorcio, ¿no? Esto ya vemos que esto es tan real, ¿no? Que la gente se casa, pero ya casi con un pie en el divorcio. Estadísticamente solo hay que saber la media de años que duran los matrimonios. ¿Qué es el matrimonio moderno? Sigue preguntándose. Una sociedad provisional fundada en el mutuo goce, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué es el matrimonio moderno? El negocio abierto del do ut des, esto es, doy para recibir, ¿no? Que tantas veces en estas pastorales matrimoniales tú das que recibirás. No, no, el matrimonio es dar, 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 y si recibes algo, pues bienvenido sea, pero es dar, 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 es una donación completa sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿no? Y bueno, poco a poco así va dirigiéndose, yo creo que sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que esto estaba en el alma apostólica de Todd, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Los jóvenes. También dice, es rey de los atribulados, ¿no? Y hace reflexiones muy bonitas, dice, la vida se resume en 3 palabras, nacemos, sufrimos y morimos, nacemos, sufrimos, morimos, ¿no? Y entonces dice, y si todo se redujera a esto, sería insoportable la vida, ¿no? Ya naces y sabes que vas a sufrir y sabes que vas a morir.
Si no hay una esperanza en Cristo y en la resurrección, todo el mundo, toda la vida se vuelve insufrible. Contemplar la existencia, contemplar la sucesión de generaciones que han nacido, sufrido y han muerto, pues es del absurdo, ¿no? También dice rey de los confesores. Aquí yo sospecho, y el padre me lo confirmará, que cuando rezamos las letanías, cuando se dice reina de los confesores, la gente a veces piensa que es el confesor, el cura que confiesa. Estoy convencidísimo que muchos, no, el confesor de la fe, ¿no? Antes la letanía se decía completa, confesores de la fe, ¿no? Que son los que no han llegado al martirio, no han muerto, pero han sido martirizados en su cuerpo y en Nicea todavía en estos concilios se veían a los padres que habían sufrido persecuciones, mutilados, unas escenas que debían ser tremendas para su época, ¿no? Y entonces dice, es rey de los confesores. Y aquí hace una alusión, que además viene muy al hilo, que es sobre los cristeros, ¿no? Porque hemos de pensar que la Quas Prima sale en el 25, como bien ha dicho el padre, se codifica la festividad de Cristo Rey y pronto va a tener sus mártires, ¿no? O sus confesores de la fe en México con los cristeros, ¿no? Como todos ya sabemos, pues su grito es Viva Cristo Rey y bueno, estaba tan presente en todo, ¿no? Que no podía menos que dejar al menos un recuerdo a estos cristeros, ¿no? También, insisto, muy bonito, ¿no? Y por acabar, por no alargarme, pues, hay un momento que también lo dedica a Cristo, rey de las mujeres, ¿no? Entonces aquí, bueno, claro, recuerda, dice, bueno, pues ahora que se nos acusa la Iglesia de misoginia, no sé cuántos, tal, dice, bueno, que era la mujer antes de la llegada de la Iglesia, ¿no? La mujer era una esclava absoluta, en el derecho se ve, en el derecho de tantas culturas, de tantas civilizaciones, y la verdadera emancipación, si se puede utilizar esta expresión, es con la mujer. Además, si leemos los Hechos de los Apóstoles, leemos los Evangelios, las mujeres están omnipresentes, cosa que en ningún contexto o texto de la época aparece nada semejante, ¿no? Que la mujer pueda tener tanto protagonismo, ¿no? Y esto, pues bueno, él dice, la Iglesia ha salvado a la mujer, ¿no? Y le ha dado la verdadera libertad e igualdad, porque ante Dios, hombre y mujer tenemos el mismo destino, la salvación eterna, y por lo tanto ahí está la igualdad, ¿no? Entonces, sacado por acabar una idea así muy chestertoniana, o que resuena a Chesterton, dice, hubo un periódico en Francia que hizo un concurso para ver quién respondía a la pregunta ¿por qué hay más hombres en las cárceles que las mujeres? ¿No? Entonces ganó el concurso quien dijo, no, porque claro, hay en las cárceles más hombres que mujeres, porque en las iglesias hay más mujeres que hombres. Bueno, esto es para un poco para ver el estilo, ¿no? de esta obra de Todd, que no ha pasado el tiempo para ella, evidentemente, y yo creo que es muy consoladora verla. Muchas gracias, profesor Barricoa. Bueno, has hecho un resumen muy completo de lo que es la obra de este hombre. No quiero poner, me viene a la mente, no quiero poner analogías de obispos actuales que se creen que son Tiamer Tot y no llegan ni a la suela del zapato, porque para empezar este hombre sabía teología, cosa que algún obispo español que está mucho por redes no tiene ni idea de teología ninguna, pero quédense con lo importante de lo que ha dicho el profesor Barricoa. Cristo Rey, Tiamer Tot, Asociación Luz de Trento, por favor, búsquenlo, merece la pena, son 400 páginas, es una letra clara, y como muy bien ha explicado don Javier, es una recopilación de artículos que evidentemente Tiamer Tot, cuando los va publicando poco a poco, tiene esta idea en mente de después recopilarlos, estructurarlos, organizarlos, pulirlos y hacer esta obra de conjunto, porque también así fueron otras tantas obras suyas. Esto significa, como bien ha dicho el profesor Barricoa, que es una obra de divulgación, no es un tratado teológico. Que no sea un tratado teológico sistemático, orgánico, no significa, ahí tienen la dirección, Editorial Luz de Trento, que no sea un tratado teológico, editorial Luz de Trento, .es, Luz de Trento editorial.es, perdón,
Que no sea un tratado teológico sistemático no significa que no tenga, que tiene mucha teología muy honda y muy profunda, y además teología de la buena, porque es teología predicada, es teología, bueno, mejor dicho, teología rezada, teología predicada, teología transmitida, y es perfectamente comprensible para cualquier persona. Y aquí van a encontrar pues un manual, lo que podríamos llamar un manual para empaparse de la teología y de la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo Rey, lo que, pues dolorosamente de lo que la deriva de la Iglesia desde Vaticano II pues ha abdicado, ha abominado de ello. Pues esto que decía ahora citándolo don Javier Barricoa, pues sí, bueno, hoy en día como también está el patio como está Javier, pues ya no sirve tanto, pero hasta no hace tanto tiempo es cierto, había más delincuencia masculina y creo que hay una relación directa en que la asistencia a los santos, a los sagrados misterios sea menor en hombres que en mujeres y por eso. Pero no tenemos que olvidar también, evidentemente, que al haber olvidado, al haber rechazado, al haber renegado de la teología y de la espiritualidad de Cristo Rey, pues nos hemos visto como estamos envueltos en este absoluto caos en la Iglesia, que evidentemente también se refleja en el caos en nuestra vida social, empezando por la destrucción, por la descomposición de la familia. Pero hay unas cuestiones, don Javier, que has tocado y que me gustaría que entraras más en ella, y es la cuestión de lo has hecho así de pasada, de la laicidad y el laicismo. Acabo de explicar el número 23 de la encíclica Quas Primas, donde ahí explica muy bien Pío XI que ha promulgado esta fiesta de Cristo Rey, ha publicado esta encíclica Quas Primas, precisamente para luchar contra el moderno, la peste del moderno laicismo. Yo, en mis anteriores obras, de la crisis de fe a la descomposición de España, la editorial Homo Legens, y también continúo aquí De Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica, no lo trato de forma sistemática, pero sí que doy algunas pinceladas acerca de la teología política, de la enseñanza del magisterio político católico tradicional de la Iglesia respecto a Cristo Rey, y lo que hay detrás, evidentemente, de esa abdicación, de ese abandono de la teología por parte de la Iglesia desde el Vaticano II, porque es evidentemente una infiltración liberal, modernista, naturalista. Y hablo, por supuesto, especialmente de la crisis de fe, la descomposición de España, hablo de todas las ramificaciones del laicismo y cómo eso también ha llevado a laicizar, a secularizar la propia religión cristiana. Entonces, llama a confusión, don Javier, llama a confusión estas expresiones de los papas, bueno, no digamos ya de los obispos que lo repiten pues como loros, y de muchas personas de buena voluntad o algunas de ninguna buena voluntad, pero que utilizan ese término de la laicidad. Hay una laicidad positiva, hay una laicidad buena, laicidad no es laicismo, un Estado confesional es un Estado laico, en el caso de España somos un Estado confesional, no somos un Estado laico. Toda esta terminología, toda esta engañifa nominalística, pues esto a mucha gente le confunde, ¿no? Le confunde y piensan que si no defienden esa supuesta laicidad positiva, esa especie de laicismo bendecido y aceptado por la Iglesia, porque eso significa que no se ataca, no se persigue la Iglesia desde el Estado, desde el poder político, pero que el poder político actúa y organiza toda la sociedad, toda la comunidad política, desde la premisa de que Dios no existe. Y entonces la Iglesia acepta, al aceptar la democracia liberal, en nuestro caso, al aceptar ese documento infame que es la Constitución de 1978, divorcista, abortista, en fin, que bendijeron todos los obispos, menos don Marcelo, cardenal don Marcelo Guerra Campos y 6 más, incluido el Papa Pablo VI, que le encantó la Constitución del 78, Dios se lo demande. Pues bien, la cuestión es esta.
Esto es lo que tiene la gente en la cabeza. El Estado ateo persigue a la Iglesia y le pone trabas. El Estado laico no, simplemente la deja estar. Entonces, eso es el ideal. Eso sería la laicidad positiva. El Estado le deja asistir a la Iglesia, pero organiza toda la vida social, toda la comunidad política, desde la premisa de que Dios no existe. Y la Iglesia acepta, por lo tanto, la premisa de que se organice toda la vida social, toda la comunidad política, desde esa premisa de que Dios no existe, porque es evidente que si no va a ser tachada de antidemocrática, antimoderna, obsoleta, arcaica, reaccionaria, fascista, ultracatólica, etcétera, etcétera, etcétera. Explícanos un poco esta cuestión de la laicidad, del laicismo, porque creo que es central para comprender toda la doctrina social y política que tiene la encíclica Quas Primas y toda la teología y la doctrina de Cristo Rey. Esto es un tema más que básico, ¿no? Y ahora lo vamos a profundizar, pero sobre todo lo vemos en los efectos de no entender bien lo que es el laicismo, ¿no? Y los efectos, pues son las declaraciones estas que nos han escandalizado muchos del arzobispo de Rabat, el cardenal López Romero Cristóbal, que entre sus joyas que ha dicho, recordando Nostra Aetate, ¿no? Que es un documento, a mi entender, absolutamente funesto, dice, hay que abandonar el falso esquema de religión verdadera y religión falsa. Manda narices, manda narices. Dice, ninguna religión puede apropiarse de la verdad, ¿no? O sea, cuando no se ordena bien lo político y lo espiritual, el orden natural y el orden sobrenatural, al final no vas a mantener separada la Iglesia y el Estado, porque es un tema que luego lo iremos comentando, sino que al final relativizarás lo espiritual, ¿no? Y entonces, como bien ha dicho el padre, es un indocumentado, este arzobispo, pues dice todo lo contrario que dice la Immortale Dei León XIII, ¿no? En la Immortale Dei, he recogido lo que dice León XIII, dice, en materia religiosa, pensar que las formas de culto distintas y aún contrarias son todas iguales equivale a confesar que no se quiere aprobar ni practicar ninguna de ellas, ¿no? O sea, cuando al final dices, en todas las religiones hay algo de verdad, estás diciendo que todas las religiones son falsas, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Y entonces, estos son los efectos, pero claro, ahí el problema es que entendemos por laicismo, ¿no? En Pío XI, que cada vez que lees Pío XI y su magisterio te das cuenta que qué gran hombre, ¿no? Pío XI, qué gran papa. Pío XI, cuando Aunque habla... Javier, aunque tenía un carácter insoportable. Sí, y aunque Insoportable. se la colaron muchos cardenales y le metieron goles por la escuadra y metió la pata en el gobierno, pero bueno, la Iglesia, el Papa es infalible en las condiciones que todos sabemos, pero no es infalible en su gobierno, o sea, en el gobierno pueden pillarla, ¿no? Es verdad, pero el magisterio que ha quedado es un magisterio profundísimo, ¿no? Entonces, cuando él habla del laicismo moderno, no está diciendo que había un laicismo que era bueno y ahora hay un laicismo moderno que es... que hay que tener cuidado. No, no. El laicismo es un fenómeno moderno, es lo que está diciendo el Papa. Ojo que nunca había habido laicismo, porque puede haber herejías, podía haber idolatrías, pero la idea de Dios siempre estaba omnipresente, ¿no? Malinterpretada, pero omnipresente. El laicismo, que es apartar a Dios, apartar a Cristo de la sociedad, es algo puramente moderno, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema porque Benedicto XVI en el 2006, creo que es el 56 Congreso de Juristas Italianos, Nacional de Juristas Italianos, es un texto muy, muy cortito, es una salutación, digamos, y aunque luego parece que lo quiere arreglar, pero saca el concepto de sana laicidad, ¿no? De sana laicidad. Y esto no está en la tradición del magisterio de la Iglesia, en ningún lado. Bueno, entonces cuando habla, claro, él se basa y cita la Gaudium Spes, y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos citando como autoridad documentos que a lo mejor tenemos que sospechar que no son autoridad, porque no son documentos dogmáticos, son documentos o declaraciones de un concilio pastoral, y eso lo tenemos que siempre decir y recordar, por lo tanto no hay dogma de fe, y como mucho, cuando ya viene la dignitatis humanae y el tema de la libertad religiosa,
consiguieron colar a alguien, me imagino que Ottaviani y algunos cardenales todavía con fe, dijeron, pongamos en el tercer párrafo de la introducción, queda a salvo toda la doctrina tradicional de la Iglesia, que esto es la que encontramos pues, en la Immortale Dei, en la Mirari Vos, que es muy importante, porque ya ahí están todos los errores que va a denunciar Pío XI, ya están contenidos ahí, ¿no? Y entonces, bueno, aquí encontramos que Benedicto XVI quiere hacer un distingo entre una laicidad negativa, ¿no? Y una laicidad positiva. Pero esto nunca ha sido así, ¿no? Y a veces el lenguaje, claro, el lenguaje hay que capturarlo muy bien porque si no, a veces nos podemos dejar enredar y atrapar por un lenguaje que es equívoco, ¿no? Cuando hablamos de laico o seglar, pues claro, pues es bueno, un laico, un seglar. Un laico se diferencia del consagrado, del sacerdote, un seglar, pero no significa que el laicismo sea bueno. Esto es un juego, digamos, del lenguaje, ¿no? La semántica del lenguaje tiene estas cosas, hace unas dobleces y a veces lo que presenta como una cosa positiva, ser laico, presenta con el mismo lenguaje, la misma raíz, un oponente negativo, laicismo, igual que seglar y luego secularización, pues es mala la secularización. Fíjate, otra expresión, ahora que lo estás diciendo, lo estoy pensando, espiritualidad laical. Claro, ¿sabes? Supone que es la espiritualidad de los laicos. Yo por eso, como me he criado con los mismos principios que tú, Javier, prefiero decir seglar antes de decir laico. Laico me suena laicista. Que sí, queridos seguidores, laico viene de laos, que es una palabra griega que significa pueblo. Ya está. Eso es etimológicamente. Pero como os aparece el laicismo, y es verdad que el Código de Derecho Canónico habla muy escasos ocasiones habla de seglar y normalmente siempre utiliza la terminología laico. Laico, laicos, que son los no sacerdotes. Pero atiendan a lo que dice don Javier, porque esto es muy importante, porque a través de estas expresiones que utiliza la propia Iglesia, ya no solamente lo que dice el profesor Barrecoa de la laicidad positiva, la laicidad negativa, no, incluso cuando se utiliza sin ánimo de confundir estos términos de la preparación de los laicos, la formación de los laicos, la espiritualidad laical, el carácter laical, se está haciendo de algún modo, creo yo, aunque sea de forma indirecta, se está haciendo una especie de se está enviando un mensaje subliminal de que hay algo laico que es bueno. Sí, sí. Yo pues aprovecharía el texto este texto de Benedicto XVI, porque lo podemos llevar a buen término en el siguiente sentido. Hay un momento que dice, los creyentes tienen el deber de contribuir a elaborar conceptualmente el concepto de laicidad. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos contribuyendo a colocar la laicidad en su sitio. Hacemos caso a Benedicto XVI, ¿no? Y es evidente que bueno, el ambiente, la presión, todo influye en hacer estos brindis al sol con un lenguaje que, insisto, si el documento uno lo lee, le puedes sacar y decir, bueno, salvo el documento. Sí, pero ya has metido la pata, has creado un nuevo concepto, eso servía como excusa, como sirvió de excusa para que hubiera una alabanza y un cántico a la separación iglesia-estado, a la libertad de conciencia, todo esto, ¿no? Entonces, a mi entender, este tipo de documentos ha sido muy peligroso porque nadie lo ha querido contextualizar, más bien se ha aplaudido a ciegas y se ha confundido, ¿no? Y entonces, un documento que confunde es peligroso. Yo no sé si, como uno lee la Quas Primas, una tentación es creer que la Quas Primas es una invención de Pío XI, ¿no? Le dio por ahí, ¿no? Y entonces yo recomendaría, pues esto, leer el Magisterio, ¿no? Si lees la Quas Primas, tienes que leer, evidentemente, la Immortale Dei, que es sobre la constitución cristiana de los estados, ¿no? Y la Mirari Vos, que es ya en 1832, Gregorio XVI coge y dice, ¿cuáles son estamos en el siglo XIX, cuáles son los peligros, ¿no? Y los peligros, porque está la Mirari Vos, es en el fondo para condenar
lo que es el catolicismo liberal, que representa Lamennais, que luego será condenado ya en otra encíclica 2 años más tarde, digamos, las palabras de un creyente de Lamennais, ¿no? pues la fulmina esta obra, y así queda condenado el catolicismo liberal, ¿no? Que es un proto-demócrata cristiano. Lamennais es un proto-demócrata cristiano. Y la Miraribos yo la veo como muy fundamental. ¿Por qué? Porque condena la libertad de conciencia, ¿no? Esto que hoy, la libertad de conciencia, tal. Claro, luego te coges la Dignitatis Humanae, que es este documento del Vaticano II sobre la libertad religiosa, que tiene que ser salvado, como he dicho, diciendo queda salvaguardada la tradición de la Iglesia sobre esta cuestión, ¿no? Porque empieza a hablar de la libertad de conciencia y no especifica sobre nada, ¿no? La libertad de conciencia, no, la libertad religiosa es el derecho que tienen los católicos de profesar la religión verdadera, que tenemos. No habla de religiones falsas, no habla de todas las religiones, no habla de cualquier religión, como ha dicho el arzobispo de Rabat, sino la religión verdadera. Y esto sí que queda muy claro en la Miraribos, ¿no? Es decir, ojo, y la llama también igual, error pestilente, ¿no? Cuando Pío XI al laicismo le está llamando una pestilencia, estos adjetivos se repiten muchas veces en el magisterio, porque, claro, para la salvación de las almas es una peste, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ir como hilando el magisterio de la Iglesia para evitar pensar que, bueno, cuando un papa saca una encíclica y proclama una festividad, no es porque la haya dado por ahí, sino que es como la continuidad lógica del magisterio de la Iglesia ante una evolución del mundo que no es en el sentido del progreso y la democracia y todo va muy bien, sino todo lo contrario. Los papas saben que algo está sacudiendo el mundo y tienen que reaccionar, ¿no? Entonces, yo siempre me había preguntado, ¿y por qué el Papa pone la fiesta de Cristo Rey el último domingo de octubre, ¿no? Y ahora la han pasado a el último domingo del ciclo litúrgico, ¿no? Y esto tiene su qué, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurre, no tengo argumentos teológicos, pero se me ocurre que como es el último domingo de octubre, las siguientes festividades fuertes de la Iglesia siempre van a ser todos los santos y fieles difuntos, siempre, ¿no? Y entonces, fieles difuntos es la Iglesia purgante, todos los santos es la Iglesia triunfante y Cristo Rey es la Iglesia militante. O sea, la idea de Cristo Rey es una idea no para el cielo, ¿no? Es para ahora, ¿no? Es para los cristianos militantes en la historia, por lo tanto, para las comunidades cristianas, para los estados que tenían que ser cristianos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este norte no lo podemos perder, porque entonces hay un momento que estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, cuando la Miraribos, esta encíclica de Gregorio XVI, la vas leyendo, dices, este hombre lo vio, ¿no? Condena esta idea de libertad de conciencia. No tenemos libertad de conciencia, tenemos obligación de conciencia. A Cristo no le podemos hacer una objeción de conciencia, no sé si me explico. Como mucho objetas al servicio militar, pero a Cristo no le podemos hacer una... Ya sé que ya sé que es hijo de Dios, pero mira, prefiero practicar otra religión. No, esto no va así, ¿no? Entonces la libertad de conciencia no es la obligación de conciencia para adorar al verdadero Dios, ¿no? O habla de contra la libertad de prensa, ¿no? Claro, ahora yo he oído a muchos curas, ¿no? Oh, la libertad de conciencia, la libertad de no sé qué, la libertad religiosa, esto queda condenado en la Miraribos, ¿no? No somos libres de escoger la religión que queramos, somos libres de buscar la verdad, el camino hacia la verdad, que es Cristo, y esa es nuestra obligación, ¿no? Y luego, sobre todo, condena como algo horrible, ¿no? La separación Iglesia y Estado. Y entonces aquí viene el problema, ¿no? Que en el lenguaje moderno, incluso en esto cae el pobre Benedicto XVI, citando esta idea de laicidad, habla de la autonomía de las cosas terrenas. Y yo creo que aquí hay un problema de lenguaje y un problema de comprensión, ¿no? Porque poco a poco se nos ha ido inculcando que lo terrenal o lo político es autónomo de lo religioso, ¿no? Con esta falsa idea de no caer en la teocracia. No, es que como no distingamos bien y no relacionemos bien, caeremos en la teocracia o peor. El padre usted ha citado a Rousseau. Rousseau en el libro cuarto
del contrato social dice algo tremendo. Dice, siempre hay conflictos entre la religión y el Estado y el poder político. Y entonces dice una cosa súper sorprendente. Dice, pero hay alguien que lo ha solucionado, Mahoma, ¿no? Dice, con Mahoma juntamos todo y ya no hay problema. Si lo religioso es lo político y lo político es lo religioso, lo dice así literalmente, ¿no? En este tratado de la democracia moderna se hace una apología de la teocracia porque precisamente acaba siendo lo mismo. El laicismo y la teocracia acaba siendo lo mismo, ¿no? Y entonces hay un momento que el Papa, y además esta encíclica, yo cuando la he releído me maravilla cada vez que la he releído, porque ya avisa, dice, aquellos que quieren que el clero deje el celibato, ¿no? Aquellos que empiezan a hacer dudar de la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Todo lo que hemos visto ahora, que nos ha caído de golpe, o no de golpe, se ha ido elaborando con un siglo, pero este Papa lo vio que ya se veía venir, se caía sobre la Iglesia estos errores, ¿no? Entonces, dice, es un error, dice, que dice, literalmente puede conseguirse, afirmar que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, que es lo que vemos que ha dicho este cardenal de Rabat, ¿no? Si al final hay verdad en todas las religiones, pues todas nos salvan. Pues oiga, para eso dejo de marcar la casilla en la declaración de renta y dejo de ir a misa y así me ahorro una horita los domingos para mí, ¿no? Es que es un sinsentido. Pero recuerda que fue el Papa Francisco el que dijo que todas las religiones llevan a Dios. Que el de Rabat llega hasta donde llega, pero que ha tenido maestro. Eso fue en el 24, eso fue en septiembre del 24 en Singapur. Yo eso lo hago un estudio sobre eso en otro de mis libros. Hoy estoy en plan Javier librero. 1936, Cruzada, no guerra civil, de un servidor de SND Editores. Esto sí que es un ladrilla con 900 páginas. Y en el último capítulo, en la última parte, sí que uno de los epígrafes explico teológicamente, filosóficamente, esas... o sea, desmonto esa falsedad, esa completa y absoluta herejía que dijo el Papa Francisco de que todas las religiones llevan a Dios. Pero bueno, eso por una parte. Otra cosa que te quería comentar, querido Javier, no lo has comentado, pero lo comento yo por ti. Queridos amigos, don Javier Barrecoa es uno de los grandes pensadores del tradicionalismo, del carlismo español, hispánico, especialmente el catalán. Él no lo ha dicho, lo digo yo. Gregorio XVI se negó a reconocer como reina legítima a Isabel II. Se negó a reconocerla. Luego ya León XIII fue el que metió la pata. Pero bueno, que eso como timbre de gloria siempre lo tendrá Gregorio XVI, que se negó a reconocer como reina legítima a España a Isabel II, la liberal Isabel II. Y por último, yo te voy a hacer un apunte psicoclerical. Yo pienso una cosa, Javier. Cuando un hombre se casa y tiene hijos, los hijos te ayudan a tomar la conciencia del paso del tiempo. En el caso del cura, como no tenemos hijos, no nos casamos, no tenemos la conciencia del paso del tiempo como la tiene un padre de familia. Sí, tú te miras al espejo y digo, vale, pues yo me ordené sacerdote hace 17 años, no tenía canas y ahora tengo el pelo blanco. Bien, y pesaba, no sé, 20, 30 kilos menos. De acuerdo, perfecto. Pero yo te digo, Javier, y les pasa, es algo de la psicología clerical. Tiendes a fosilizarte, a quedarte como anclado en el mundo en el que fuiste ordenado. O sea, todavía hay mucho cura y obispo bueno que siguen pensando que estamos en los años 80 y 90 con Juan Pablo II y siguen suspirando por un Juan Pablo II, en fin. Bueno, pues yo pienso que cuando es todo completamente cierto y correctísimo y muy, muy bien explicado, como lo has hecho, este error de Benedicto XVI con la laicidad, yo tiendo a pensar, insisto, dentro del cuerpo clerical, que cuando dice esas cosas, Benedicto, yo creo, aunque sea citando al pervertido de Freud, yo creo que inconscientemente tienden a pensar en la Alemania federal de los años 50, donde hay una democracia
una democracia que ya ves lo que es Alemania, que en esos años Alemania estaba viviendo, pues como toda Europa, el boom demográfico en los años 60. No vamos a hablar de toda la colaboración del Estado alemán económicamente con la Iglesia Católica, además de las protestantes, pero bueno, las facultades de teología estatales también. O sea, los años 50 son en Alemania una época, por decirlo de alguna forma, entiéndanme, queridos seguidores, como dorada, en el sentido de que hay una rápida reconstrucción económica, social, hay una serie de condicionamientos que configura una sociedad culta, pero al mismo tiempo es una sociedad amante de sus tradiciones, es una sociedad muy familiar. Después todo esto se irá al carajo con la revolución cultural y sexual de mayo de 68. Pero esos años 50 son más o menos la época en la que es ordenado, bueno, se ordena en los 40, pero bueno, la época esa que vive Benedicto XVI, yo creo que él, insisto, aún inconscientemente, yo pienso que él tiene en la idea, en la cabeza, esa especie de época idílica en la que no estábamos bajo un poder totalitario, en la que supuestamente había un sistema liberal de partidos y tal, pero no había una legislación antifamilia, no había una legislación antivida, no había una legislación para corromper moralmente a los jóvenes y a toda la sociedad, había una colaboración del Estado con las familias numerosas, había una colaboración del Estado con la religión cristiana. Entonces, yo creo que no deja de ser, entiéndeme, Javier, una especie de anacronismo absoluto, y cuando muchas veces dicen estas cosas, o escriben estas cosas, Benedicto XVI, porque sabemos perfectamente, Javier, que tonto no era y ve el mundo que tiene delante de él. Entonces, cuando ves el mundo que tienes delante de ti, que es el mundo de la posmodernidad, querido Papa Benedicto XVI, querido y admirado Papa Benedicto XVI, aunque te quiero mucho por muchas cosas y por otras no estoy de acuerdo, pero no dejo de decir, siempre lo he dicho, que ha sido el mejor Papa que hemos tenido desde el Vaticano II. Esto es, con seguidores, queridos seguidores, totalmente mi opinión modesta personal. Pero yo quiero pensar que era demasiado inteligente para decir estas cosas viendo la disolución política y moral, o moral y política, que tiene ante sus ojos Benedicto XVI, que las dice con su mente en esos anacrónicos años 50, porque si no, es que, entiéndeme, Javier, si no dices, es que pero no se da cuenta de lo que tiene delante la Unión Europea, que son todos masones en Naciones Unidas, no se da cuenta de dónde está desembocando esa laicidad y ese fervor democrático. Sí, sí. Él, sí, sorprende, nos sorprende porque admiramos a Benedicto XVI, pero sorprende estas concesiones, ¿no?, al lenguaje. Yo creo que en ese anacronismo, que bien dice el padre, él creía, y lo intentó, ¿no? Bueno, si tenemos otra vez a los intelectuales, si nos reunimos con los profesores universitarios, hacía sus encuentros en las universidades, pues esa élite, digamos, recristianizará Europa. Es el momento que se discutía, ¿no? Si en la Constitución Europea, que luego al final no salió el proyecto, aparece el reconocimiento de las raíces cristianas de Europa, eso hará como recristianizar Europa, cuando sabemos que, primero, la masonería nunca iba a aceptar eso en una Constitución Europea, y segundo, por mucho que lo pusieras, tampoco iba a llevar a ningún lado, ¿no? Claro, como alemán, está pensando que la Constitución alemana sí que hace una referencia a Dios, pero hay que pensar que es porque se ha hundido el nazismo, se ha perdido Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y se ha buscado en una minoría, que eran los demócratas cristianos, que todavía tenían algo de fe, pero eran demócratas cristianos, se les dio como el poder para reconstruir, político para reconstruir Alemania, ¿no? Entonces, parecía que esa bonanza, ¿no?, económica, espiritual, ¿no?, se disparan los nacimientos, es brutal, ¿no?, esa vitalidad después de la muerte y la desgracia de la Segunda Guerra Mundial. Eso, confundirlo con un renacimiento espiritual, es muy peligroso, ¿no? Y más desde la democracia cristiana. Yo creo que todo se resume en que si separamos la Iglesia del Estado totalmente, como pretende el laicismo, y no como León XIII describe una Immortale Dei, que no utiliza la palabra autonomía en ningún momento,
que ya en documentos eclesiásticos del Vaticano II después ya empezamos a encontrar la autonomía de lo terrenal. No, el Immortale Dei, que establece la Constitución cristiana de los Estados, dice la Iglesia y el Estado son dos comunidades perfectas que se diferencian en sus fines, pero no porque haya una autonomía absoluta de lo terrenal. Y lo terrenal se ordena a Dios. Acuérdate cuando pone el ejemplo del alma y el cuerpo. Claro, Para explicar las relaciones iglesia-estado, el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo no son lo mismo. El cuerpo no es el alma, el alma no es el cuerpo, pero es que somos una unión sustancial de alma y cuerpo. Claro, esto es básico, ¿no? Y entonces, cuando se ha hecho la separación, el laicismo hace la separación radical y convierte en autónomo el poder, no es laicismo, es que el poder se convierte en un nuevo Dios, en algo sagrado, ¿no? Y esto yo creo que tiene mucho que ver cuando Lamennais es condenado. Al cabo de 100 años aparece la figura de Maritain, ¿no? Que tanta influencia tendrá en el Vaticano II y que tanto tiene, digamos, como sustentador de la democracia cristiana. Y si me permite el padre, he buscado algunos textos de Maritain donde se ve claramente el carácter sagrado que se le da a lo laico, ¿no? A la democracia, porque la Iglesia no tiene nada contra la democracia en principio, porque en la doctrina de León XIII y constantemente en el magisterio se dice que hay 3 formas de gobierno, las 3 son legítimas, esto no hay problema, ¿no? Como forma de gobierno. Otra cosa es cuando se convierte en algo cuasi sagrado, ¿no? Entonces, hay varias obras de Lamennais, una es El hombre y el Estado, de 1951, y dice algo así como que la idea democrática es una fe secular. Dice así, la democracia es una fe secular, ¿no? La democracia es el galvanizador, el protector del proceso histórico. La democracia es al hombre profano, es el nombre profano del ideal cristiano. Manda narices. La democracia es el nombre profano del ideal cristiano, ¿no? Por eso, una de las síntesis de su pensamiento es que el evangelio plenamente se vivirá en las sociedades democráticas, porque fuera de las sociedades democráticas no se puede realizar plenamente el evangelio, cosa que evidentemente es una barbaridad, ¿no? En una obra anterior, que es El humanismo integral, Lamennais dice él habla de una nueva cristiandad. Esto lo hacía para engañar a la gente, a los católicos que todavía soñaban con una cristiandad, y él, como dando a entender, ahora viene como si estuviera hilado, pero él deja muy claro entre líneas que la vieja cristiandad está muerta, es incluso un defecto histórico, una anomalía histórica, y que ha de venir una nueva cristiandad donde necesariamente la política será pluralista, ¿no? Lo suelta así, ¿no? Entonces, dice, desde la Edad Media se ha iniciado un sano, vuelve a aparecer la palabra de sana laicidad, que decía Benito XVI, pues dice, un sano proceso de diferenciación entre lo espiritual y lo religioso. Dice, por el que el orden temporal, ahora, ya con la modernidad y la democracia, el orden temporal ha conquistado su autonomía, ¿no? Entonces, como ya por fin lo espiritual y lo político se han independizado, ahora el Evangelio podrá aterrizar con toda la pureza, sin impurezas históricas de la vieja cristiandad, podrá aterrizar en la democracia y constituir así, bueno, utiliza varios nombres, ¿no? Sociedad democrática cristianamente inspirada, ¿no? Bueno, este lenguaje es tremendo, ¿no? Y denota, y todo esto, claro, la trayectoria de Maritain, que escribe joven, el antimoderno, que dices, esta es una obra todavía tomista, tradicional. No, él dice que es tomista de espíritu, ¿no? Y las va soltando así, ¿no? Porque en el fondo dicen, toda la filosofía moderna, hay buenas ideas, tal, fantásticas, ¿cómo vamos a perder, ¿no? Dice, yo soy tomista, pero ¿cómo vamos a dejar de dialogar con la filosofía moderna? Oiga, la filosofía moderna, si la reducimos a su esencia, es precisamente lo anticatólico, ¿no? Disfrazado de miles de cosas, ¿no? Y al final, este es el problema, que ya no, la democracia ya no es una forma de gobierno más, sino que acaba siendo casi para ellos aquella sociedad que Dios providencialmente ha inspirado para que por fin el Evangelio fructifique, ¿no? Y que cosa que no había hecho en la Edad Media, cosa que no había hecho en ningún otro momento, ¿no? Y esto es lo peligroso. Y esto es la lógica del laicismo, ¿no? Y entonces, claro, cuando Benito XVI habla de sana laicidad, no, una sociedad
laica, si se entiende como que lo político no tiene nada que ver con lo religioso, ni lo religioso como político, por definición es una dinámica secularizadora, ¿no? Y por eso las democracias modernas son secularizantes. Por eso la fe se apaga y se extingue en las sociedades democráticas modernas, porque no es una forma de gobierno o una forma de elección del poder, sino que es algo mucho más profundo, ¿no? Y esto es lo que hay que tener claro. Esto que dice el profesor Barrecoa, queridos amigos, esto se ve perfectamente en Polonia. Había mucha más, estaba mucho más arraigada la fe en la Polonia comunista que en la Polonia democrática, y que conste que es uno de los baluartes todavía del catolicismo en esta Europa moribunda, que es como una prostituta ajada y enferma. Pero es así. Cuando vivían bajo una dictadura comunista de la Unión Soviética, el catolicismo en Polonia era mucho más fuerte y mucho más combativo. Es precisamente la democracia liberal la que ha producido mucha más secularización en Polonia que el comunismo. Pero a propósito de lo que decía también el profesor Barrecoa, esto es de una importancia completa, ¿no? Porque no puede haber una moral, una ética atea, que es también lo que busca el poder político democrático, liberal, y por eso, evidentemente, la religión que conlleva una moral, evidentemente en el caso del catolicismo, si tú separas el poder político y la organización, insisto, de la comunidad política de los principios morales que conlleva la religión, como bien decía el profesor Barrecoa, el Estado es lo que diría Hobbes, es el leviatán, es el poder político divinizado, y el Estado intenta imponer una moral, otra moral, opuesta a la moral cristiana, y eso es la ideología de género, eso es el transexualismo y promover que los menores de edad se cambien de sexo, eso es promover el abominable crimen del aborto, como dice el Vaticano II en Gaudium et Spes, que para una cosa que dice bien el Vaticano II siempre hay que citarlo, eso, el abominable crimen del aborto, eso es la destrucción del matrimonio, eso es la destrucción de la familia, eso es... Bueno, pues es esto, es decir, no puede haber unos principios, una ética cuando tienes un poder político, que, como decía el profesor Barrecoa, por su misma configuración y pretensión divinizante, divina, al final precisamente lo que es antidivino, y como es antidivino es antihumano. Entonces tiene que destruir todos los vínculos de la naturaleza humana, de la ley moral natural, para poder imponerse mejor sobre esas sociedades amorales, anómicas, donde no hay nomos, no hay ley, porque es la ley, es el Estado ateo el que impone su ley, el nuevo Dios, la nueva Iglesia, sus nuevos mandamientos, sus nuevos dogmas, sus nuevas declaraciones de quiénes son los herejes, o sea, que somos nosotros los herejes del Estado laico moderno, lo cual es una medalla aquí de gloria que tenemos, igual que en esta Iglesia moderna y sinodal y todas estas payasadas, pues el profesor Javier Barrecoa y un servidor somos herejes de la Iglesia sinodal. Así que bendito sea Dios. El Papa Liberio fue excomulgado, el Papa Liberio excomulgó a San Atanasio doctor de la Iglesia, y el Papa Liberio, pues no, como que no, creo que yo, en fin. Muy bien. Vamos a ir concluyendo, profesor Barrecoa, porque no es menor esta cuestión, y es, dado que vivimos esa cesura, porque así se han empeñado en presentárnoslo y en imponérnoslo, vivimos esa cesura en la Iglesia, que es que hay un nuevo Pentecostés, que es el Espíritu Santo, el Vaticano II, donde hay una nueva revelación, una profecía que se sigue cumpliendo, la primavera de la Iglesia. La Iglesia llevaba 20 siglos equivocada. Por eso hay un desconocimiento completo y un rechazo, una repulsa, una denigración de toda la enseñanza católica tradicional,
entre ellas, por supuesto, sta Encíclica de Quas Primas y las que hacías tu referencia, la Immortale Dei, la Libertas, la Diuturnum, el Mirari Vos, etcétera, etcétera. Claro, también se desconocen las grandes enseñanzas de los papas contrarrevolucionarios sobre el Sagrado Corazón de Jesús y la relación que hay entre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, queridos seguidores, que es una devoción contrarrevolucionaria, y por eso el escudo Dieu le Roi de los primeros contrarrevolucionarios, que fueron los vandeanos, y por eso también el escudo del detente va de los contrarrevolucionarios españoles, que fueron los carlistas, contrarrevolucionarios, por lo tanto, contrarios al laicismo, contrarios al liberalismo laicista secularizador. Pues bien, explícanos un poco por qué es importante comprender la relación que hay entre esa devoción contrarrevolucionaria del Sagrado Corazón de Jesús, cómo tampoco es un invento que le da una vez un papa vamos a hacer la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y qué relación tiene con el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Yo creo que esto es una idea fuerte, es una idea clave, ¿no? Ver que la devoción al Sagrado Corazón no es una mera devoción, ¿no? Los jesuitas, que tenían encomendado por nuestro Señor, y así el Sagrado Corazón se lo hace ver a Santa Margarita María, ¿no? que deja en manos de los jesuitas la extensión de esta devoción. Ellos ya han renegado, y por eso los jesuitas están disolviéndose, porque su finalidad era la que era, y todavía cuando quedaban algunos jesuitas ya venían a decir, no, esto es una devoción del siglo XVIII, esto, bueno, para viejecitas, ¿no? Pero no, el Sagrado Corazón, en todas las revelaciones a Santa Margarita María, ya la COC lo va dejando, bueno, muchas cosas. Claro que Cristo quiere reinar en nuestros corazones, quiere reinar, esto es evidente, ¿no? Y esa es la idea de la devoción al Sagrado Corazón, es que Cristo reine, ¿no? Pero también le encomienda que envíe un mensaje a Luis XIV para que en los pendones reales se cosa la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Y Luis XIV se ríe, ¿no? Y no hace ni caso. Entonces, ¿qué significa? El Sagrado Corazón, el pendón real representa la comunidad política, el rey representa la comunidad política, Cristo quiere reinar en el reino de Francia, ¿no? Y curiosamente, en ese día y año en el que el Sagrado Corazón expresa este deseo a Santa Margarita María Alacoque y Luis XIV no hace ni caso, 100 años después, con día, mes y 100 años después, justo empieza la Revolución Francesa, que acaba con la dinastía de los Borbones, ¿no? En Francia. Y entonces esto es muy, muy claro, ¿no? Quien quiera verlo, ¿no? Entonces siempre se ha visto que la devoción del Sagrado Corazón era contra la sequedad, ¿no? Del jansenismo, contra ese, me atrevería a decir, en el fondo, preliberalismo, porque el jansenismo, o sea, muchas veces ciertas ideas se nos expresan, ciertos errores, como una sublimación, ¿no? Entonces el jansenista parecía que era el serio, el espiritual, ¿no? Como tantos y tantos sacerdotes que en nombre de una religiosidad seria, profunda, espiritual, pues decían, dejémonos de las novenas, dejémonos de las apariciones de la Virgen, dejémonos de sentimentalismos, para luego que, al cabo de una vuelta de tuerca, convertir esa austeridad en un sentimentalismo puro y duro, ¿no? Entonces, el jansenismo, digamos, o la devoción al Sagrado Corazón, era un arma contra ese jansenismo imperante, que era una especie de protestantismo metido en la Iglesia, y la fiesta y devoción a Cristo Rey es contra el liberalismo y contra el laicismo, ¿no? Que es la expresión pública de, en el fondo, ese jansenismo que rechaza que Cristo reine en el corazón porque rechaza la gracia, ¿no? En el fondo, ¿no? Y aquí vemos que está todo conectado, ¿no? Entonces, cuando en el Sagrado Corazón era expuesto, ¿no? por los requetés o por los vandeanos, cuando se gritaba Viva Cristo Rey en los campos mexicanos por los cristeros, o cuando la primera bandera bicolor en el alzamiento del
del 18 de julio, la primera bandera bicolor que sale es la del Círculo Carlista de la Plaza del Castillo de Pamplona y es una bandera con el Sagrado Corazón, esto algo de providencial hay, algo de contenido, de sentido histórico nos tiene que dar para entender que no son meras accidentalidades, ¿no? Entonces, una persona que tuviera una devoción muy íntima y muy sentimental al Sagrado Corazón y dijera, bueno, esto de Cristo Rey me suena a política, esto no quiero saber nada, esto de gritar viva Cristo Rey es de ultraderecha y no va conmigo, se está equivocando plenamente, ¿no? Y de pedir la realeza de Cristo sobre las sociedades, si luego no hay una devoción interna viva, ¿no? Y te unes a su Sagrado Corazón y te acercas a su Sagrado Corazón, pues también sería como una hipocresía, ¿no? Entonces, estas dos festividades, estas dos realidades de Cristo, Cristo, el corazón de Cristo que quiere reinar en mi alma y el corazón de Cristo que quiere reinar en las sociedades, está íntimamente unida porque además somos seres sociales, ¿no? Y somos animales políticos y sería como renegar de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de los despistes actuales vienen porque estas cosas tan elementales, tan fundantes, el propio clero las desconoce o hemos perdido todos el oremus y entonces no se predica, no se dice, ¿no? Y entonces hay que volver a esto, ¿no? Mire, frente a los enemigos públicos, Cristo Rey. Frente a los enemigos del alma, el Sagrado Corazón. Así es. No, la verdad es que si se hiciera una encuesta, Javier, alucinaríamos viendo cuántos cardenales, obispos, sacerdotes han leído Quas Primas. Alucinaríamos. En números globales de los 400 y pico mil, ¿no? Creo que somos sacerdotes católicos en el mundo y los 5.000. Esto es muy curioso, ¿no se te ha fijado alguna vez, Javier? Cada año cuando se publica el anuario pontificio, cada año hay más fieles, gracias sobre todo a los africanos que están siendo exterminados por los musulmanes, por mucho que diga el cardenal Parolín que no es, no, pues sí. Pues cada año hay más fieles, hay menos sacerdotes, pero hay más obispos. Cada año hay más obispos y menos curas. Es increíble, es increíble. Bueno, pues sería impresionante si se hiciera bueno, pues ese sondeo y se diera, bueno, ya no solamente Quas Primas, de cuántos cardenales, obispos, sacerdotes, no vamos a subir más arriba, han leído alguna encíclica anterior al Vaticano II, como es decir, que la Iglesia, hay Iglesia antes del Vaticano II, hay Iglesia antes del Vaticano II, que por cierto, una Iglesia mucho más, con mucho más sentido histórico de la realidad, que está el anacronismo de seguir pensando que vivimos en 1968 porque al fin y al cabo, esto es un detalle, Javier. Lo encuentro en Quas Primas y en todas las que tú dices lo ves igual. Los escritos de los papas, queridos seguidores, antes de Vaticano II, eran escritos de confrontación con el mundo moderno, porque el mundo moderno negaba a Jesucristo. Eran documentos, ustedes no tienen más que ponerse a leer cualquiera de ellos, eran documentos en los que los papas, con esperanza teologal, con la esperanza sobrenatural cristiana, pero están denunciando y están avisando el mal rumbo que lleva el mundo moderno al apartarse de Cristo, de los sacramentos, de la oración, de la moral, del matrimonio sacramental, etc. Y a partir de Vaticano II nos encontramos que los escritos de los papas son todos maravillosos, de que la Ecclesia Suam, por ejemplo, que es la encíclica programática de Pablo VI, creo que es del año 63-64, ¿no? Pues todo es maravilloso, ¿no? Todo es maravilloso. Hace el amor y no la guerra. Somos hippies. Todo así. Llama mucho la atención. Yo esto lo descubrí, querido profesor Barricó, en el seminario. Me puse a leer las encíclicas de los papas anteriores al Vaticano II. Eso fue la primera formación que yo por mi cuenta autodidácticamente hice. Y cuando empecé a leer los escritos de los papas en el Vaticano II y tras el Vaticano II, me chocó mucho esa inversión del registro de prevención, de denuncia, de aviso, de formación a otro de
congratulación, fiesta, nos llevamos genial, el mundo actual es maravilloso. Bueno, tiene algún defectillo, pero bueno, es maravilloso. Estamos en el, como diría Leibniz, en el mejor de los mundos posibles. La ONU es genial, la Unión Europea es genial, vivimos en la democracia ¿cómo se llama esto? El lugar este mitológico. Esa es la palabra. La Arcadia, en la Arcadia feliz, democrática, esto es todo, bueno, los derechos humanos, esto es una maravilla. Bueno, ya te digo, hay eso, cositas así, el aborto, tal, pero bueno, en fin, nadie es perfecto, ¿no? Ese cambio de registro creo que es significativo de lo que decía el profesor Barricoa, queridos seguidores, de la mutación que hay en la propia Iglesia respecto a su posicionamiento frente al mundo moderno. Hay un posicionamiento contrarrevolucionario, frentista, de hacer frente al mundo moderno, negador de Jesucristo, negador de la ley de Dios, negador de la ley natural, negador de la familia, negador de la fe, de las virtudes, destructor de la civilización, de la historia, del arte, de la cultura, pues lo que es la revolución, un proceso subversivo y destructivo. Y a partir de Vaticano II hay un pacto, hay una mano tendida, hay una sonrisa, bueno, hay palabras bonitas, es como, bueno, sin el cómo, es la escenificación de que la Iglesia le tiende la mano y firma la paz con el mundo moderno, pero es evidente que el mundo moderno no ha querido recibir esa mano tendida a la que ha escupido y no ha querido firmar ninguna paz con la religión, porque lo tenemos ante nuestros ojos. Profesor Barricoa, tienes la última palabra. Adelante. Pues para acabar, hilando un poco con lo que dice el padre, con la reforma del calendario litúrgico, digamos, se pierde ese sentido que hemos dicho, ¿no? Que creo que era clarísimo, ¿no? De el reinado de Cristo, la fiesta de Cristo Rey, es porque reivindicamos el reinado social de Cristo y ocurrirá aquí en la tierra y tiene que ocurrir, ¿no? Cuando la trasladan al último domingo y de repente ya no se habla de que Cristo tiene que ser rey de las sociedades, tiene que imperar en los parlamentos y lo convierten en rey del universo, ¿no? Que lo es, evidentemente, pero al convertirlo en rey del universo en abstracto, pues ya te oyes las homilías de la ecología, ¿no? Y entonces han conseguido reciclar la intención de Pío XI y la festividad de Cristo Rey, ahora una festividad que supongo que a muchos curas les incomodará mucho, decir, hoy celebramos la festividad de Cristo Rey, lo salvan así, ¿no? Rey del universo, la naturaleza, y entonces han hilado otra vez con el mundo, se han abrazado al mundo, ¿no? Es el ayornamiento que decía el padre, ¿no? Toda una pose de la Iglesia, digamos, saludando al mundo, que sabes que te va a crucificar, porque al final ya sabemos cómo van las cosas, ¿no? Y bueno, yo no sé si es una desgracia que la Iglesia, que en el siglo XIX, muy perseguida, pero con una clarividencia brutal, y durante parte del siglo XX también con los papas magníficos, de repente esta debacle, ¿no? Nos saldremos, claro que sí, pero no por nosotros, por Cristo, ¿no? Que queremos que reine y la forma que reine la sociedad es que empieza a reinar en nuestro corazón, ¿no? Y esto es lo que hay. Así es. Así es. Eso termino con esas palabras de Pío XI en la Quas Primas cuando dice que Cristo, a ver, lo tengo por aquí, el número 6, Jesucristo quiere reinar en las inteligencias de los hombres por medio de la verdad, por medio de la fe, y Jesucristo quiere reinar también en la voluntad de los hombres por medio de la virtud de la caridad, que ordena los amores humanos subordinados al amor de caridad, al amor a Dios sobre todas las cosas. Queridos seguidores, aquí tienen este clásico de Tía Mertot, Cristo Rey, insisto, de la editorial Luz de Trento, editorial.es. Es un libro muy necesario para los tiempos actuales, es un libro que nos va a ayudar de forma muy sencilla, pero muy profunda,
a entender, a empaparnos, a formar nuestra mente, nuestra inteligencia con el criterio católico tradicional, con la teología contrarrevolucionaria de Cristo Rey, con la teología política, con el pensamiento político católico tradicional, con el magisterio tradicional de la Iglesia sobre la realeza social de Cristo, que eso es la cristiandad, la realeza de Cristo sobre la sociedad, sobre la comunidad política, organizada según la ley de Cristo Rey, eso es la cristiandad, eso es el reinado de Cristo, y además va a alimentar nuestra piedad, y vamos a ir descubriendo a este gran escritor que fue Thiamer Toth, a este gran apóstol, a este obispo de los que, bueno, pues yo, porque tenemos a Monseñor Schneider, Javier, si no, no sabíamos ya con quién hacer en analogado principal lo tenemos, pero en fin. Que además providencialmente se llama Atanasio. Providencialmente, ¿no? Sí, sí. Exacto. Invitamos también a nuestros queridos amigos de la editorial Luz de Trento a que sigan rescatando, por favor, y a que sigan publicando todas las obras antiguas de Monseñor Thiamer Toth, a las que hacía referencia don Javier Barrecoa, Creo en Dios, Creo en el Redentor o algo así, la Santa Misa, Formación Católica de Jóvenes, hay un montón. Ojalá que la editorial Luz de Trento siga, por favor, publicando todos estos clásicos, porque somos huérfanos espirituales. Somos huérfanos espirituales porque tenemos unos funcionarios eclesiásticos que no tienen fe, que la gran parte de ellos, como decía al comienzo del programa, son sodomitas, que la mayor parte de ellos, por casi todos, no tienen ni la más remota idea de nada de teología, y que las almas les importa, la salvación de las almas les importa un pepino, y que para ellos los sacramentos y la devoción a la Virgen, como lo estamos viendo, pues tienen la misma devoción y la misma vida de oración, pues eso, pues como si creyeran en ET. Si les hablas de ET y de Cristo, para ellos es lo mismo. Bueno, pues como estamos huérfanos en ese sentido jerárquicamente, no porque no reconozcamos su autoridad, porque somos católicos y reconocemos su autoridad, por supuesto, no somos herejes donatistas, ni mucho menos maniqueos o gnósticos, evidentemente, pero como espiritualmente sufrimos una jerarquía que nos ha dejado huérfanos, porque lo único que hace es mundanizar la Iglesia en lugar de transmitirnos la fe y la gracia de los sacramentos, por eso tenemos necesidad de reencontrar, de alimentarnos, pues en aquella época donde todavía había obispos que eran hombres santos, hombres de oración, hombres de criterio sobrenatural, hombres de profunda formación y además auténticos y verdaderos apóstoles. Así que por eso, queridos amigos Luz de Trento, seguid reeditando las obras de Monseñor Thiamer Toth, seguid difundiéndolo, y a todos nuestros seguidores que nos empapemos bien. Pues bien, querido Javier, terminamos con la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Javier, 1.000.000 de gracias y siempre aprendiendo de ti. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!